Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 8 en el verso 1, donde la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de lo que se trata toda esta porción bíblica es de vivir en el Espíritu, cómo nosotros vivimos en el Espíritu, cómo nosotros estamos en Cristo. Y de esa manera recibimos esta promesa de no tener condenación. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio porque yo sé que va a ser importante en muchos momentos de nuestra vida saber que nosotros no estamos bajo condenación y cómo nosotros podemos salir en los casos que quedan pendientes, en los que el enemigo nos está condenando, cómo nosotros salimos de esos problemas. Vamos entonces. Eh, Cuando nosotros estamos mirando esto de la condenación, esto quiere decir, nos está hablando de un juzgado, nos está hablando de un juez, nos está hablando de una corte. Y la verdad es que de acuerdo a todas las escrituras hay una corte celestial. Y hay un juez, el anciano de días. Y hay una ley, porque el creador, cuando usted lee en el libro de Génesis en el capítulo 1 y usted empieza a leer todo acerca de la creación, la palabra dice que Elohim dijo y pasó esto, Elohim llamó esto y sucedió lo otro, es decir, la palabra Elohim, el creador, esa palabra tiene una significancia de soberano. Y hablar de soberano es como hablar de un rey. Este soberano hizo sus propias leyes, hizo las leyes bajo las cuales están sometidas todo lo que él creó, toda la creación. Ahora bien, esto es importante entenderlo porque nos está hablando a nosotros de que nosotros también nos tenemos que relacionar con Dios como un juez. Y a veces algunas personas se relacionan con Dios solamente como Dios, otras veces se relacionan solamente como Padre, otros solamente se relacionan como Señor. Pero la verdad es que hay muchas relaciones que nosotros podemos tener con el Dios Todopoderoso y Creador, el Gran Yo Soy. Por eso el nombre Gran Yo Soy. Él es todo para cada uno de nosotros. Así que cada vez que nos aproximamos en la oración, cada vez que nos acercamos hacia Él, nosotros tenemos que saber a quién estamos buscando. A veces estamos buscando al Padre, a veces estamos buscando al amigo, a veces estamos buscando a Dios. ¿A quién estamos nosotros buscando? A veces al Maestro. Y de esto nos habla mucho el libro de Lucas. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas y usted empieza a trabajar en el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que allí la palabra habla de varias, digamos, uh, de cuáles aproximaciones con las cuales nosotros podemos llegar delante del Señor. Y hay algunas que son un poquito más enfáticas de acuerdo a algunas escritoras específicas. Por ejemplo, la de juez en el capítulo 18, la de amigo en el capítulo 11, la de padre también en el mismo capítulo 11. Pero también encontramos la del libertador, el sanador, el predicador, el anunciador, el evangelista, el proveedor, el maestro fundamental, porque él es el maestro, nosotros somos sus discípulos, él es el sanador, nosotros aquellos que están buscando sanidad. Él es el predicador, anunciador y evangelista, y nosotros el pueblo que está esperando escuchar un mensaje que puede transformar nuestras vidas. Él es el juez, creador, soberano, nosotros sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el Señor de señores, nosotros somos señores y Él es el Señor de señores ahora en su reino. Él es el Rey y nosotros reyes. Él es el Rey de reyes para nosotros. Él es el Padre de toda la familia. Nosotros somos hermanos entre nosotros y tenemos relaciones entre nosotros. Él es el Salvador, el Mesías. Él es el Dios y se ve la relación que hay en todo este proceso. Aún se ve la relación del adversario juzgando, tratando de señalarnos a nosotros. Así que nosotros tenemos que recuperar esas relaciones con Dios. De hecho, que nosotros vemos cuando usted hace un análisis profundo de este libro de Lucas. Por eso me gusta el libro de Lucas. La importancia cuando usted entiende la hermenéutica es que usted tiene que mirar las obras desde su parte general y su parte específica, porque de allí usted como que puede entender con más claridad de dónde viene y para dónde va. Entonces nosotros encontramos allí, por ejemplo, los temas de la oveja perdida. De la oveja perdida nos está hablando nosotros como criaturas de Dios. Nos está hablando acerca de la dacma perdida. Es como una relación que uno pierde como amigo de Dios y que nosotros tenemos que volver a esa relación de amigo. Y está hablando del hijo pródigo, que es el hijo que se va y se pierde y regresa, y entonces nosotros tenemos que recuperar esa relación con Dios como padre e hijo. Así que si nosotros observamos aquí, una vez más se nos está dando esa dimensión de las diferentes relaciones que nosotros podemos tener con nuestro Padre. Así que vamos a profundizar en el contexto en el que se encuentra esta promesa de Dios para vencer, porque dependiendo de cómo nosotros veamos en el contexto, pues como que vamos a tener mucha más claridad.
Entonces ya dijimos que está en Romanos en el capítulo 8, ya dijimos que a partir del verso 1 empieza la promesa y allí donde dice ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí en otras palabras lo que nos está diciendo, si usted está en Cristo Jesús y está en el Espíritu, usted no va a tener ninguna condenación. Pero deja de antemano que hay condenación. Hay condenación. ¿Y por qué la condenación? ¿Cuál es la razón de la condenación? Y entonces allí es donde nosotros vemos que hay una corte celestial, hay un juez, que es el juez de toda la creación, el anciano de días. Hay unos oficiales de la corte, unos oficiales que son los que se encargan de llevar a las personas presas, porque siempre que se va a una corte, van dos personas en un pleito esperando que haya una justicia para ellos, que se le dé a cada uno lo que le corresponde. Entonces a algunos les corresponde castigo, reprensión, cárcel, a otros les corresponde libertad y que se les devuelva todo lo que se les quitó. Entonces, como que ese es el contexto de las cortes. Si ustedes van a los estudios bíblicos que yo he hecho acerca, hay un estudio de las definiciones bíblicas claras y precisas. Y en ese estudio yo di la definición de cada una de las partes de las cortes celestiales con el objetivo de que usted sepa cuando vaya a las cortes celestiales cómo aproximarse al juez y cómo hacer los descargos por los problemas que usted tiene. Ahora bien, miremos entonces lo que sigue después de donde se plantea esta promesa. En el verso 2, por ejemplo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy importante, no nos está diciendo que nos ha librado de la ley de Dios, sino que nos ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado dice que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nos ha librado de la ley del pecado, quiere decir que ahorita no estamos destituidos de la gloria de Dios, por el contrario, nosotros podemos gozar de la gloria de Dios. Pero aparte de todo eso, nos dice es que nosotros podemos tener vida eterna, es decir, ya aunque la paga del pecado es muerte, nosotros ahorita estamos justificados por la obra de Cristo Jesús y porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu, fundamental. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y por ahí hay videos y estudios acerca de los 7 Espíritus de Dios. Y en esos 7 Espíritus de Dios, uno de los 7 Espíritus de Dios es el Espíritu de gracia y el Espíritu de gracia nos guía a nosotros a toda verdad y nos guía a nosotros a tomar el camino de Dios. Fundamental dentro de todo este proceso. Ahora bien, vemos en el verso 3 de este capítulo 8 de Romanos, dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién? ¿La ley era débil? No, nosotros éramos débiles. Entonces lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que se tiene que dar una condena, sí o sí. Si nosotros pecamos va a haber una condena, pero en este caso Dios condenó en la carne de su Hijo el pecado nuestro. Así que ya esa condena se dio, esa condena se pagó, Él la pagó y la pagó con creces. Así que nosotros tenemos que presentarnos a las cortes celestiales, ir, reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, porque allá está el acusador, el adversario, Satanás, todo el tiempo tratando de acusarnos. Así que nosotros tenemos que confesar el pecado, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que hacer una restitución a quien hayamos hecho daño, a nuestros padres, hermanos, amigos, esposo, hijos, lo que sea. Tenemos que hacer la restitución, apartarnos de ese pecado y entonces presentar la paga por ese pecado. Y la paga por ese pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Y de esa manera esperar que el juez dé un veredicto a nuestro favor para que nosotros podamos quedar en libertad, para que podamos quedar sin condenación. Pero se tiene que hacer, no es tan simple como que pequé y no pasa nada, no. Hay asuntos pendientes en las cortes celestiales que nosotros tenemos que arreglar. Continuemos entonces, dice, vuelvo a repetir lo que decía en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto nosotros somos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Cristo. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto hay que remarcarlo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia se tiene que cumplir sí o sí, se tiene que cumplir. Y para que se pueda cumplir, entonces Él pagó por nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que se cumplió en nosotros la ley, la justicia de la ley, porque no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 5 de este capítulo 8 de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ahora que ya nosotros empezamos a andar en el caminar del Señor, guiados por el Espíritu Santo, estando en Cristo, ahorita nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, nosotros no estamos pensando en el pecado y en cometer pecado y ese tipo de cosas porque ya tenemos conciencia del pecado. Ahora bien, en el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, y esto es muy importante, es decir, el designio del pecado, el designio de ir en contra de las cosas de Dios es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que el que no se sujeta a la ley de Dios está en enemistad con Dios. Acuérdense que aquí nosotros no estamos hablando de leyes de hombre, estamos hablando de la ley de Dios, y la ley de Dios es vigente desde la eternidad y por la eternidad. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es la verdad. Y lo que sale de la boca de Dios son mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios. Todo eso es verdad y eso está vigente. Así que como dice aquí Pablo, con una forma como tan clara en este verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que lo que nosotros necesitamos es los designios del Espíritu, estar bajo la ley del Espíritu que nos guía, la gracia. Acuérdense que gracia es el deseo del poder de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si el Espíritu de gracia, si el Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu de gracia se mueve en nosotros, entonces ya nosotros nos sujetamos a la ley de Dios. Nos vamos sujetando, nos vamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros solos no podemos, pero cuando estamos en Cristo y el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces claro que allí es donde nosotros podemos. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu, y estamos llamados a ser nosotros sí podemos agradar a Dios. Bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 40, la palabra nos está hablando a nosotros acerca de la condenación, diciendo realmente lo que está pasando, ¿qué es lo que sucede allí? Están crucificando al Señor Jesucristo y entonces están los dos ladrones al lado y entonces uno de ellos empieza a decirle cosas que no corresponden al Señor Jesucristo y entonces el otro dice, ni aún teméis tú a Dios estando en la misma condenación, porque cualquiera que está en pecado está en condenación. Entonces él como que tenía razón, nosotros estamos en pecado, nosotros sí merecemos condenación, no, pero él estaba pagando por el pecado de todos los demás. En el libro de Juan capítulo 3, en el verso 19, también hay otra porción bíblica que nos habla acerca de la condenación y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces cuando nuestras obras son malas, nosotros no logramos ver la belleza y la importancia de la luz. Pero cuando nuestras obras son buenas, y hablar de malo o bueno es hablar basado en la ley de Dios, porque todo está sometido bajo la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las obras malas, entonces a nosotros cuando estamos haciendo las obras malas nos agradan más las tinieblas que la luz. Esa es condenación, eso es una condenación. Es estar cada vez más y más y más pegados a las tinieblas. Así que la ausencia de las tinieblas nos está mostrando nuestra ausencia del pecado. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 24, la palabra nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la condenación es un estado de muerte. Y cuando nosotros estamos condenados, pues estamos condenados a estar lejos de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. Por eso decía la ley del pecado, decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de estar cerca de Dios, de que se manifieste Dios en ellos. Eso es condenación. Pero una vez que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo pagó por nosotros, ahorita nosotros ya no estamos en ese estado de condenación, que ya no podemos estar cerca de Dios, sino que ahorita, es más, Él ahorita vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Gloria al Señor. En el libro de Juan capítulo 5, en el verso 29, dice la palabra, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué es importante todo eso? Porque hay una condenación. Todo el que infringe la ley está sometido a condenación. Nosotros no podemos pensar que influimos la ley, listo, todo quedó así, no pasa nada, hasta aquí llegó. No es así. Hay cantidad de asuntos pendientes en las cortes celestiales que nosotros debemos arreglar. Muchas veces las personas dicen, pero yo oro, las cosas no me salen, pero yo he hecho esto y esto, las cosas no me salen. Bueno, hay asuntos pendientes en las cortes celestiales. Allá hay un adversario que conoce muy bien la ley, que es como si fuera un fiscal, conoce muy bien la ley y está acusándonos a nosotros constante y continuamente, y entonces nosotros estamos pagando las consecuencias de eso. ¿Por
qué seguir pagando esas consecuencias. Lo que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos venir a la presencia del Señor, delante del juez, venir a presentarnos delante del juez y pedirle perdón por todos sus pecados, apartarnos de todas situaciones y empezar un camino diferente, un camino nuevo. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 16, dice la palabra: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Escuche eso, el juicio. Nosotros estamos en un juicio. Todo eso se trata acerca de un juicio. Todo eso se trata acerca de las cortes celestiales. Entonces estamos en un juicio, y ese juicio vino a causa de ese pecado para condenación, pero en el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, lo que pasó con Adán nos trajo a nosotros juicio y condenación. Lo que sucede con el Señor Jesucristo nos trae a nosotros justificación. Ahorita nosotros estamos siendo justificados por la obra perfecta de redención de Él. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 5, en el verso 18, dice la palabra: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Una vez más se ratifica. Con Adán vino condenación, con el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, vino justificación. Ahora nosotros estamos justificados. Pero eso no quiere decir que usted no deba presentarse a la corte celestial a arreglar sus asuntos pendientes. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 13, en el verso 2, dice la palabra: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a poner esto en el contexto de qué se trata. Pues bueno, cada uno de nosotros tiene ciertas situaciones que estamos viviendo, y estamos viviendo la situación de que nuestros padres, nuestros hermanos, es el ambiente en el que vivimos, el país donde nacimos, las condiciones económicas en las que nacimos y todas esas situaciones. Y a veces nosotros estamos oponiéndonos a todo eso, oponiéndonos a todas las autoridades, oponiéndonos a todo lo que nos sucede. ¿Por qué yo fui así? ¿Por qué yo no fui más alto? ¿Por qué yo no tenía el cabello crespo? ¿Por qué no tenía el cabello liso? Todo ese tipo de cosas. Es como que nosotros nos estamos oponiendo todo el tiempo a la autoridad de Dios. Él es soberano, Él nos hizo a nosotros, todo fue perfecto, todo fue claro. Nosotros somos los que vamos dañando, nosotros estamos resistiendo, nosotros tendremos que estar agradecidos con todo lo que se nos dio. Y el problema es que cuando nosotros nos resistimos, cuando nosotros no somos agradecidos, cuando nosotros tenemos esa posición, entonces nosotros estamos acarreando condenación para nosotros mismos. Entonces, aquí se ve constantemente esa palabra condenación, y muchas veces nosotros no estamos tan al tanto de ese tipo de cosas. El segundo libro de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 9, la escritura dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de la ley, porque en la ley de Moisés nosotros ahorita nos hacíamos conscientes del pecado, sabemos que hemos pecado porque la ley dice no harás esto y no harás lo otro. Y dice entonces ahí en esa porción del 3:9 de 2 Corintios, dice: mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, lo que fue con Moisés, que era el ministerio de la condenación, fue con gloria. Es decir, es con gloria tener la ley, saber la ley y vivir la ley. Pero es mucho más en gloria el ministerio de la justificación, de lo que es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, guiándonos. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 6, está hablando acerca de las personas que van al ministerio. Dice que no debe ser una persona nueva, una persona que no tiene experiencia, no sea que entre en envanecimiento, que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Aquí nos deja ver quién es el que nos acusa, quién es el que está todo el tiempo acusándonos, diciendo no lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, por tanto debe ser condenado. Por tanto, no se le debe dar esto y lo otro. Nosotros lo vemos en el libro de Job, como Satanás se presentó a condenar todo el tiempo a Job, a señalarlo a él, a tratar de acusarlo a él. En el primer libro de Timoteo mismo, en el capítulo 5, en el verso 12, dice, hablando de las personas que trabajan en las cosas de la fe y a veces no están haciendo las cosas bien, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Así que hay que tener mucho cuidado porque hay condenación. Una vez que nosotros violamos una ley, pues nosotros caemos en problemas de condenación. Dice el libro de Santiago en el capítulo 3, en el verso 1, y está hablando acerca de la lengua, ¿no? En todo el contexto de la lengua dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Cómo puede plantear uno esto? Digamos que si una persona que enseña la palabra tiene un error doctrinal, o uno tiene que tener mucho temor y temblor de Dios cuando uno está enseñando la palabra a otras personas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a una persona que lo malo es bueno y todas esas personas empiezan a pecar, digamos que
Mi mensaje llegó a 1000 personas y esas personas de alguna manera consideran ok, que yo tengo conocimiento y entonces ellos empiezan a hacer lo que es malo pensando que es bueno. Entonces ellos caen en pecado, pero yo tendré mayor condenación porque yo fui quien les enseñé. Ellos cayeron en ese error por causa mía. Así que mucho cuidado con hacerse maestro, lo que está diciendo allí la palabra, sabiendo que pueden recibir mayor condenación. Entonces, claro que hay una condición de condena cuando nosotros faltamos a las leyes de Dios. A eso tenemos que no solamente estar atentos, sino que nosotros tenemos que mirar qué cosas pendientes tenemos en las cortes y solucionar. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 12, dice la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces dice, no se ponga a hablar de más, no sea que al final usted esté cayendo en condenación. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 3, la palabra dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, hablando de personas que trabajan supuestamente para la fe. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas veces las personas se quejan y dicen: pero esa persona que supuestamente su ministro de Dios hace esto y hace lo otro, esas personas hacen eso. Pues sí, hay personas que están haciendo las cosas malas. Todo el tiempo existió entre los fariseos, existió dentro de la Iglesia Católica, dentro del cristianismo. En todas las religiones hay personas que han hecho las cosas equivocadas, pero todos ellos recibirán su condenación porque nadie puede burlar la ley de Dios, nadie puede burlar al anciano de días. Así que todos van a ir a condenación, todos van a ser juzgados, van a ir ante la corte y van a ser juzgados por todas sus obras. En el libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 4, dice la palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias palabras clave. Lo primero que dice es que hay hombres que enseñan o que instruyen o que dirigen a las personas diciéndole que es por gracia, diciendo que cosas que son malas hacer, que son buenas, que es decir, guían a un libertinaje y niegan al único Dios soberano. Es decir, hay un Dios soberano, es único, creador de los cielos y de la tierra. Y este Dios hizo todas las leyes del universo, que rigen el universo y que rigen toda la creación. Y este Dios juzga a todos de acuerdo a esas leyes. Y esas leyes están válidas, han sido, serán y estarán. Acuérdense que no estamos hablando de leyes de hombres. No se trata de esto de leyes de hombres, ni organizaciones, ni de institutos. No. Estamos hablando de las leyes de Dios que están vigentes. Entonces, estos hombres que son impíos y que como ocasión de la gracia lo que hacen es un libertinaje, están negando la soberanía de Dios, que la ley de Dios está establecida y se tiene que cumplir. Y en últimas, está negando no solamente la soberanía de Dios, también está negando al Señor Jesucristo, aquel que cumplió toda la ley. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 22, una porción bellísima, bellísima, que siento que el Señor me regaló para este año 2024, muy bonito, porque puede que muchos de nosotros haya pasado o esté pasando por una situación de condena. Parece que las cosas no están funcionando bien, ora, ayuna, hace las cosas y parece que las cosas no están bien. Y el Señor, lo mismo pasó con Daniel. Usted sabe que Daniel fue llevado en el primer grupo de los que fueron cautivos a Babilonia, porque el pueblo había pecado, el país había pecado, entonces cayeron en condenación y por esa condenación fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces el Señor le revela a Daniel algo muy, muy hermoso, que yo creo que es una promesa valiosísima para la vida de uno. Dice que pues, después de que pasan todas estas cosas y están pasando todas las dificultades producto de su pecado, entonces en el capítulo 7, verso 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién está haciendo el juicio? A los santos del Altísimo. Dice: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que puede que hayamos pasado muchas dificultades, pero el anciano de días se levanta y hace juicio y nos entrega a nosotros los que nos sompetes, porque él hace justicia, juicio y equidad y buen camino. Así que preséntese ante la corte celestial, que lo que tenemos allí es a un abogado, tenemos a un juez,
tenemos la paga del pecado, tenemos todas las cosas, pero eso no quita que nosotros tengamos la responsabilidad de pasar durante ese juicio, de pedir el perdón, de hacer la restitución, de presentar la paga que es la sangre del Señor Jesucristo y pedirle al Señor, al juez de todo el universo, al gran soberano, que por favor haga se dice, se me va a ir la onda de la palabra exacta, que dé el veredicto a favor nuestro para que los oficiales del reino, los oficiales de la corte, nos devuelvan lo que el enemigo nos ha quitado a nosotros, la libertad, que nos devuelvan si han sido quitadas las finanzas, si ha sido quitada la salud, si ha sido quitada cualquier cosa que sea devuelto a nuestras vidas. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, en el verso 1, se habla de la condenación. Y hay muchos casos en los que puede haber condenación. Por ejemplo, allí se habla de la condenación de Efraín por la soberbia de Efraín. También en Isaías capítulo 57 se habla de muchos casos en los que una persona puede caer en condenación. Pero me llama mucho la atención lo que dice los dos primeros versículos del capítulo 57, porque está hablando lo que sucede en el marco de una condenación o de las cortes celestiales, porque dice así en el verso 1 del capítulo 57 de Isaías, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, el juez está allí sentado y el juez hace justicia, juicio y equidad y está pendiente de los justos y los va a quitar de la aflicción. Y dice el verso 2: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Así que si nosotros seguimos andando delante de Dios, el Señor nos va a quitar de las aflicciones. Eso sí, vaya y arregle sus asuntos pendientes en la corte, que usted tiene juez justo, tiene un abogado perfecto en el Señor Jesucristo, tiene la paga del pecado, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Están los oficiales de la corte dispuestos a devolver todo lo que nos ha sido quitado con la orden del juez del universo que ve exactamente su caso. Pero también dice el verso 3 acerca de los que no andan delante de Dios, y dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Entonces, cuestiones de adulterio, fornicación, hechicería, rebeldías, mentiras, ídolos, todas esas cosas el Señor las va a castigar de acuerdo a lo que dice todo este capítulo 57. Y dice en el verso 11, dice: y no te has acordado, dice, en medio de todos esos conflictos y de todas esas condenas y estar pasando toda esa aflicción y de todos los problemas, dice: y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Es decir, el Señor está guardando silencio, pero nosotros tenemos que ir a arreglar esos asuntos pendientes que tenemos allí en las cortes celestiales. Y en el verso 12 de este capítulo 57 de Isaías dice: yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. ¿Usted se imagina que uno tenga un caso pendiente en la corte? Bueno, eso ya es un problema, pero que también diga: venga, vamos a publicar todas las cosas malas que usted ha hecho, eso es otro problema y aún grande. Entonces por eso dice: yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Y todo lo que tiene que ver los malos, todas las situaciones que se están haciendo mal. En el verso 15 dice la palabra: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que el humilde reconoce su pecado, el humilde se aparta del pecado, el humilde pide perdón, el humilde paga su deuda, el humilde va y saca, hace esos descargos allá en la corte celestial, y el Señor lo vivificará, lo ayudará, porque eso es hacer las cosas conforme a la justicia y conforme a la verdad. Así que es hermosísimo esa porción que nos está hablando la palabra. Y aún en el verso 18 de este capítulo 57 de Isaías dice la palabra: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Así que sí hay condenas y hay casos pendientes, pero lo que el Señor está mirando es cómo nosotros seguimos caminando. ¿Cuál cosas están mal? Estamos sin guía, pero Él nos quiere guiar. Y aún el verso 19 dice: produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos, dice el verso 20, son como el mar en tempestad, que no pueden estarse inquietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así que nosotros estamos de un lado o del otro.
O vamos a ser de los justos para que nosotros podamos recibir todos los beneficios en la corte celestial. O vamos a ser de los impíos para que todo lo que nosotros recibamos sea problema y dificultades. Así que es el tiempo de que nosotros nos levantemos y digamos, no, un momentico. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, para los que andan conforme al Espíritu. Así que nosotros necesitamos, y eso es bien importante, porque a veces algunas personas ven solamente la obra de Jehová Padre, y otras personas solamente ven la obra del Espíritu, y otras personas solamente se concentran en la obra del Señor Jesucristo. Y no, esto es una obra completa. La obra del Padre es la obra del alma, es que nosotros podamos tener la mente de Dios, que nosotros podamos tener los sentimientos de Dios y que nosotros podamos tener la voluntad de Dios en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es el estado de ánimo que nosotros tenemos en una dirección hacia Dios, que se conecta especialmente con los sentimientos en el alma y que nos permite a nosotros estar en una plena sintonía con el Padre. Acuérdense que la plenitud del Espíritu Santo son los 7 Espíritus de Dios. Vaya, busque el video, mi enseñanza acerca de los 7 Espíritus de Dios. Y usted va a ver cuán hermoso es poder tener la plenitud de los 7 Espíritus de Dios. Pero qué bueno tener ese Espíritu de gracia que nos capacita, nos hace tener no solamente el deseo, sino el poder de hacer la voluntad de Dios. Miremos lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 13, verso 1. Está hablando de la condenación de los falsos profetas. Así que también van a tener condenación los falsos profetas. En Mateo 23, 14 dice, hay una condenación para los escribas y fariseos cuando son hipócritas. En el libro de Mateo, en el verso 23, 33, está hablando de una generación, y es esa generación que son como serpientes y como víboras, que hay condenación para ellos. Y en el Apocalipsis capítulo 17, en el verso 1, se habla de la condenación de la gran ramera y lo que va a venir sobre ella. Así que no hay pecado que no vaya a tener consecuencias. Va a haber una condenación para cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero volvamos a la promesa nuestra. Hay condenación para todos los que están haciendo las cosas no conforme a Dios. Pero la promesa para nosotros, Romano capítulo 8, verso 1, es clara. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros nos apegamos al Señor Yeshua, al Señor Jesucristo, y nos apegamos al Espíritu Santo, no va a haber condenación para nosotros. Lo que tenemos es una justificación en el juez perfecto y eterno que está mirándonos a nosotros, que nos quiere sacar de la aflicción, y en el Señor Yeshua, Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, y no solamente nuestro abogado, sino la ofrenda de pago por todas nuestras deudas. Así que bueno, estamos más que ganados en el Señor. Recuerda que si este video le fue de bendición, por favor compártalo con alguien más, denle like y por favor suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Cuídense y mil bendiciones y nos vemos en una promesa de Dios para vencer. Bye.